Muy buenas noches. Eh, bueno, los saludo fraternal. De antemano quiero, digamos, ofrecer disculpas por los trastornos que se ocurrieron y no tener la continuidad y la normalidad del desarrollo curricular de este curso de control y gestión ambiental. Pues el tema es que pues yo tenía la ponencia, me comprometí con eso y pues eso fue un corre-corre, la cosa más tremenda. Y bueno, causó muchos traumas, ustedes me escribían, pero pues yo no podía, digamos, contestar de forma asertiva ese día. Eh, entonces les pido disculpas por eso. Este video va orientado para todos, toditos, todos, porque digamos que es el contenido de la cuarta tutoría de la asignatura que vamos a desarrollar en este contenido. Bueno, primero quiero hacer como un paréntesis, recordando porque también apareció una alumna que apenas llega. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que hemos hecho en las tres tutorías anteriores, porque esta ya es la cuarta tutoría, y posteriormente vamos a socializar y puntualizar los aspectos que tenemos acá con respecto al tema de ISO. Eh, Primero que nada, pues en la primera tutoría nosotros hablamos de cómo íbamos a evaluar el curso, y hablamos de una conceptualización, de la relación que tiene la parte económica con la parte ambiental. Hicimos como una especie de charla y hablamos de cómo se iba a evaluar la materia. Estamos pendientes del tema del ABP. Tenemos que solucionar ese tema este viernes. Eh, Eso, y más o menos eso fue lo que hablamos en la primera tutoría. Para la segunda tutoría hablamos de una especie de conceptos básicos. Una especie de conceptos básicos en donde se abordaron temas como el ambiente, se definió la parte social, pues en todo ese entorno ambiental, en los conceptos de gestión de medio ambiente y subsistemas, se definió la parte ambiental, en donde se hablan de unos parámetros social, económico, ecológico y cultural y hablábamos de servicio de salud, vida política, el transporte, la vida asociativa, en la parte económica, la parte fabril, empresarial, la parte de artesanías y comercio, los servicios, la agricultura, la caza, la pesca. Desde el punto de vista ecológico, hablábamos del tema de los biocenos, en donde era esa interacción entre los recursos bióticos y abióticos y cómo eso generaba el tema de un ecosistema, lo cual aborda el tema de la ecología, y la parte cultural, en donde hablamos de educación, patrimonio, artes, el ocio y la cultura, que es, digamos, toda esa interacción que el humano ejerce frente al planeta, que eso fue como lo primero que definimos. El primero que habló de ecología fue Ernesto Haeckel y comenzó a través de ese tema el desarrollo sostenible, aparece el concepto del desarrollo sostenible. Y hablamos de todo lo que interviene en un ecosistema, los sistemas bióticos, abióticos, los productores, los descomponedores, la parte orgánica, la parte inorgánica, los consumidores, el tema climático, los biomas. Y posteriormente comenzamos a definir el tema de la contaminación, que eso se hizo más o menos en la segunda y también en la tercera tutoría. Nosotros hablamos que los tipos de contaminación, recordemos, es afectar esos factores abióticos que inciden directamente con el desarrollo de la vida en esta plataforma continental en donde ocupamos un espacio entre el suelo y la atmósfera. Entonces todo tiene que ver allí. Entonces, los tipos de contaminación tenemos la contaminación del agua, del suelo, del aire, visual y auditiva. Y eso lo vimos en clase. Posteriormente, comenzamos a definir unos ítems con el tema de la contaminación, en donde aparece un origen de la contaminación, en donde puede ser natural, donde puede ser sintética, y eso lo hablamos en clase.
y colocábamos ejemplos, hablamos de agentes contaminantes que pueden ser biológicos, físicos o químicos. Hablábamos de las vías de ingreso de esos agentes contaminantes a los cuerpos, que puede ser vía inhalatoria, vía dérmica, vía oral. Y hablamos de grados de afectación. Entonces hablamos de unos grados de afectación a nivel humano, a nivel toxicológico, etcétera. Y más o menos fue lo que se habló allí. Posteriormente pasamos a hablar de los sistemas de gestión ambiental. Los sistemas de gestión ambiental se habla de un proceso en donde se diagnostican problemas potenciales en ambientes o territorios específicos. Detección sería la otra parte, en donde se habla de acción de integral de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esa sería la de diagnóstico y detención. Articulación sería el otro ítem, como el otro paso, que sería determinar acciones distintas en la parte de la interacción social. Implementación sería el otro ítem, en donde hablamos de planes, programas, proyectos ambientales, teniendo en cuenta normatividades. De ahí, hablando de implementación de ciertos modelos que correspondan a la subsanación o a políticas en donde se mejore ese impacto o en donde se minimice ese impacto. Posteriormente a eso hablábamos de etapas de gestión ambiental, en donde hablamos de un ciclo de ordenamiento territorial, planificación, gestión, control, diagnóstico. Entonces, si nosotros partimos de una planificación, pasamos a una gestión, un control y un diagnóstico, entonces estamos haciendo ese ciclo en donde vamos a tener un ordenamiento territorial que sea acorde con toda la parte medioambiental. Y bueno, a grandes rasgos es un poquito, un súper resumen en WinZip pues de los temas que se han desarrollado alrededor de las 3 tutorías. Entonces vamos a arrancar con el tema de la tutoría número 4. La idea es ser muy concreto para que este video no se alargue y no se dificulte subirlo a la plataforma. Entonces voy a hablar muy rápido, o no voy a hablar muy rápido, voy a intentar explicar, por eso me tomé, digamos, el tiempo para hacerlo de forma muy concreta acá en el Jam y pues hacer una explicación para que nos vamos formando y modelando una idea frente a este patrón que estamos manejando acá o que vamos a intentar implementar. La idea es que la estudiante nueva llegue a la plataforma, si puede descargar el módulo lo haga para que comience a leer y pues se ponga al día con los compañeros. Hago un paréntesis, me han llegado muy pocos talleres, muy poquitas evidencias del taller y pues tenemos encima ya los otros talleres y pues apenas si me han llegado 4 evidencias es mucho. Entonces, por favor me envían las evidencias por el grupo de WhatsApp, por favor. Todo me lo envían por ahí o si tienen algún problema con enviarlo por el grupo, me lo comunican, pero me gustaría que todos me enviaran el primer taller de la página, creo que es de la página 12, de los conceptos básicos, no, de la página 32 creo, me corrigen si estoy mal, el taller de la página 32 para que por favor lo enviemos. Y arrancamos, después de ese paréntesis, con el tema de ISO. Entonces nosotros tenemos que ya establecimos una gestión y un control ambiental a través de eso que acabamos de mencionar. Entonces aparecen esa sigla SGA, Sistema de Gestión Ambiental. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que frente a la parte organizacional
a nivel internacional se propende por estandarizar ciertos procesos. Y ahí es donde aparecen las normas ISO que certifica el Incontec. Ok, el Incontec. Entonces ahí lo tenemos de acuerdo. Lo que tiene que ver con la parte medioambiental frente a las ISO, digamos que es la norma 14001, que aparece en 1993 para acá. Desde 1993 para acá aparece la norma ISO 14001 y aparece un apartado que es el TC 207, en donde habla de responsabilidades, prácticas, procedimientos, recursos, donde habla de responsabilidades, prácticas, procedimientos y recursos, lo que conlleva ahí esa norma, ¿no? Nosotros en ese taller hacíamos como una especie de mirar en nuestras organizaciones cuál era la contaminación que se generaba. Entonces es como el abrebocas, eso es como el tema, hacer esa identificación, hacerse ese análisis concienzudo de cómo estamos nosotros manejando la parte medioambiental y comparándolo, enfrentándolo a cómo estamos realizando incidencia frente a esos tipos de contaminación que hablábamos en un principio. Entonces, la norma 14001 dirige unos subcomités que vamos a denominar de aquí en adelante como los CG. Entonces tenemos CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6. Y tenemos unos apartados que hablan del W69, W68. Cuando nosotros hablamos del CG1, entonces hablamos de sistemas de gestión ambiental. Y cuando nosotros vamos a hablar de esos temas, entonces vamos a estar en la normatividad del ISO en el 14001 y en el 14004. Entonces es 14001, 14004 cuando nosotros vamos a hablar de sistemas de gestión ambiental. Pasamos al CG2, que es el AA, en donde se habla de auditoría abierta. Y según el tipo de auditoría que se realice, entonces nosotros vamos a estar moviéndonos entre el 14020, 14021, 14024, 14025. Cuando pasamos al CG3, estamos hablando de la sigla SA, que habla de sellos ambientales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un sello ambiental? Entonces, es lo que nosotros tenemos acá, etiquetado ecológico, en donde si yo me certifico con la norma ISO, entonces es porque yo puedo etiquetarme desde el punto de vista ecológico, o sea que mis productos están minimizando, gestionando todo este tema medioambiental, por tanto yo me puedo etiquetar con la norma ISO. Entonces toda una cantidad de prebendas cuando yo logro esa certificación en el tema de los sellos ambientales. Entonces cuando yo logro la certificación ISO, estoy generando un sello ambiental. Y esos sellos ambientales están aquí, según la actividad económica que se desarrolle. Esto lo vamos a profundizar la próxima vez que nos veamos. Pasamos al CG4, que es evaluación de desempeño ambiental. Acá me perdona que está como mal escrito, pero entonces acá estamos hablando de EPA, evaluación de desempeño ambiental. Entonces cuando nosotros hacemos un análisis en una organización y realizamos una evaluación de desempeño ambiental, entonces es porque estamos en esta norma, la 14003 o la 14032. Pasamos al subcomité 5, que es el ACB, análisis de ciclo de vida. ¿A qué se refiere ese análisis de ciclo de vida? Es cómo es el proceso fabril
cómo se produce y qué impacto tiene en el medio ambiente, y después de que ese producto sale o ese servicio se procesa o se lleva a cabo, entonces qué factores medioambientales puede llegar a alterar. Entonces, de nuevo, según la actividad económica nos estamos moviendo entre el ISO 14040, ISO 14043, ISO 14047, ISO 14049. Y tenemos por último términos y definiciones, que es el subcomité número 6. Cuando nosotros estamos haciendo términos y definiciones, entonces estamos en un apartado en donde se está moviendo alrededor de esta norma 14.050. Acá colocamos todos términos y definiciones que nosotros supongamos que no son de fácil entendimiento o que por su tecnicidad haya que hacer una precisión sobre ellos. La idea es que nosotros tenemos que hacer una especie de manual de funciones en donde vamos a ir interviniendo a lo largo de estas normatividades según la actividad económica de cada uno. Esto es particular. Y tenemos unos casos del W69 y el W68 que hablamos de la desertificación y degradación de la tierra, cuando digamos que la tierra tiene, digamos, algún tipo de desgaste o algún tipo de contaminación, entonces nosotros estamos hablando del W69. Y el W68 que habla de la, volví a escribir mal, de la contabilidad y de contabilidad de flujo de materiales. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de construcción, entonces el W68, esto es un ejemplo, hablaríamos de la cantidad de materiales que tenemos que cuantificar e inventariar en el uso de la obra que esté desarrollando. Entonces son como casos concretos en donde aplicamos la W69 y la W68. Entonces tenemos acá este marco normativo en donde vamos a irnos familiarizando para que lo vamos adaptando a nuestro entorno. Digamos que a grandes rasgos es eso. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. Y bueno, hasta acá dejamos. Un abrazo para todos y nos vemos el viernes.